Hola, ¿cómo les va, amigas? Acá estoy. Esta vez estamos con un trabajo mucho más fácil, ya que venimos de la manta, mucho trabajo. Miren esta preciosura. Sé que es un clásico, pero es un trabajo súper fácil, ideal para principiantes y para vender. No saben, la gente ama esta belleza. Miren, ¿ven? Es un monederito. Puede ser un bolso, ¿ven? Aquí se abre con un botoncito para guardar cositas en la cartera, algunas pinturitas o todo lo que nosotras llevamos en la cartera, que siempre hay un montón de cosas. Bueno, esta vez quiero compartirles algo simple, es precioso y muy vendible. Para la que se dedica a vender estas cositas chiquititas es ideal. Y lo que les quiero mostrar es que pueden utilizar todos esos restitos mini de hilo, lanitas, todo viene perfecto para hacer este tipo de trabajos. Así que todos los restitos van a venir ideal para un trabajo precioso como este. Espero que les guste. Vamos a tejer. Bueno, para hacer este trabajito está hecho todo en medio punto, en media vareta. Elegimos varios colores. Cuanto más colores tiene, más gracioso es. Y la carita siempre trato de hacerle con algún color claro, no importa, puede ser rosa, amarillo, verde, pero clarito para después agregar, no blanco, porque le vamos a agregar los ojitos blancos. Un par de botoncitos y los colores que vamos a utilizar en el cuerpo son los que vamos a usar aquí para los flequillitos. Un botón para la parte trasera y aguja para coser los ojitos y los botones. Vamos a empezar con, yo utilicé una aguja de 3.5 milímetros, ¿no? Lanas o hilos, cuanto más colores mejor porque queda más bonito. Dos botoncitos comunes oscuros, tienen que ser o negros o marroncitos para los ojitos. Si quieren le pueden poner ojitos móviles, pero bueno, a mí me gusta cómo quedan con botoncitos. Y un botoncito para la parte trasera para sujetar el monedero. Una aguja para coser lana y ya estamos, con eso arrancamos para tejer. Yo en este caso, esta parte oscura se la voy a hacer en verde. Bueno, vamos a empezar con 4 cadenitas. 4 cadenitas, la primera, y la vamos a dejar flojita, que no apriete la aguja, así podemos trabajar bien. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora en esta cadenita voy a levantar con 2 cadenas mi primer media vareta, para darle la altura a mi primer media vareta, ahí. En esta cadenita van a ir 3 medias varetas o medio punto. Entonces ya tengo una, aquí mismo voy a pinchar y hago la segunda. Y aquí mismo tomo lazada, pincho y hago la tercera. En estas dos del medio no va aumento. Aquí va una media vareta, en la próxima va otra media vareta. Y cuando llego aquí a la esquina, a este extremo, otra vez va un aumento de 3. Así que voy a tomar lazada, hago media vareta, tomo lazada, nuevamente media vareta y una más. Ahí. O sea que tengo 3 aquí y 2, una en cada lado del medio. Acá voy a repetir nuevamente una media vareta aquí y una aquí. Y ya se cierra la hilera. Esto sería el comienzo de la base de nuestro monederito. Hago una y cierro. Me encuentro con las 2 cadenitas, ahí quizás no se note bien porque es un color oscurito, pero aquí tengo las 2 cadenitas, en esta cierro con un punto corrido o un punto raso, ahí. Esta es la base. Bueno, en cada una de estas 3 vamos a hacer 2 medias varetas en cada una de este aumento de la hilera anterior. Entonces voy a levantar con 2 cadenitas para darle la altura de mi primer media vareta. Tomo lazada y en el mismo punto vuelvo a hacer una media vareta. Aquí ya tengo mis primeras 2. En la que sigue voy a hacer otras 2. Sigo aumentando porque tengo que girar, si no esto se me enroscaría todo y no me da base. Acá tengo 2, acá tengo 2 y en la próxima vuelvo a hacer 2. Ahí tenemos 2. En estas 2 que quedaron en el medio,
vamos a hacer una en cada una. Muy, muy fácil. Es un trabajo precioso. Ahí está. Y nos volvemos a encontrar con estas tres. Bueno, en cada una de estas tres vamos a hacer 2 medias varetas. Y seguimos aumentando. Tenemos que darle base. Para darle base y que quede como ovaladito, le estamos dando estos aumentos. Bueno, aquí voy a hacer una, aquí voy a hacer otra y ya cierro mi vuelta. Me busco estas 2 cadenitas que eran las de inicio. Bueno, ahí cierro mi segunda hilera. En total tengo que tener 16 puntitos. Ahora los aumentos van a ser así. Voy a hacer un medio punto, otro medio punto al lado y en el tercero hago un aumento. Así va a ser toda la hilera. Les voy a mostrar los primeros. La primera, recuerden, son 2 cadenitas y en la segunda voy a hacer otra media vareta y en la tercera hago mi aumento. Hago una, 2 en el mismo lugar. Ahora nuevamente hago una en la de al lado y en la que sigue hago el aumento, o sea, 2 medias varetas. Bueno, así vamos a dar toda la hilera. Acá ya voy a cerrar con un punto raso, punto corrido, y una vez más, acá tenemos 20 puntos. Una vez más voy a volver a repetir ese aumento, o sea, hago mi primer media vareta, hago una más y en el que sigue hago un aumento. Así hago 2 juntitas y otra vez una media vareta y en el que sigue hago el aumento. En total me tienen que quedar 26 puntos. Damos toda la vuelta y después les indico cómo sigue. Acá ya tengo 26 puntos y les voy a contar algo. Voy a sacar mi aguja un ratito. A partir de aquí yo ya voy a empezar a levantar las paredes, lo que sería parte de la bolsita. Pero si alguna de ustedes quiere darle unas vueltas más con aumento para hacerlo un poquito más grande, lo puede hacer. Yo hasta aquí voy a llegar y ahora le voy a dar con este mismo color 1 o 2 vueltas más. Y después les cuento cómo continuamos combinando colores, ¿no? Vamos a levantar la primer media vareta y ahora voy a ir una media vareta sobre cada media vareta de la hilera anterior. O sea, un medio punto sobre cada medio punto. Así lo llamo yo. Así. Vamos a ir dando toda la vuelta y cuando llegamos al otro extremo, cerramos la hilera. En lo particular yo le voy a dar una hilera más y ya les muestro cómo combinamos los colores. Ya terminé mi hilera, voy a cortar para hacer el nudito. Tiro, hice mi última cadenita. ¿Ven? Aquí yo tengo 6 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras. Corto aquí porque yo quiero combinar. Le voy a combinar con este rosa Dior que va a quedar divino. Entonces le voy a hacer, miren cómo está acá. Sigo respetando los 26 puntos. Este es más chiquito porque depende del material que vamos a ir utilizando. Yo le voy a hacer una hilera de 26 medias varetas en este color, otra en otro color y otra en otro color. Vamos a hacer así. Aquí en este caso sí voy a empezar donde está el nudo. Por lo general nunca empiezo donde está el nudo. Pero ¿qué va a pasar? Una vez que yo termine con esto, lo voy a poner de lado toda la parte de las uniones. A la que le guste lo puede hacer en espiral, pero yo en este caso no lo hago en espiral. Al tejido empiezo cerrando y empezando con hileras. Ahí levanté mi primer media vareta y voy a ir respetando una sobre cada una. De paso me voy llevando estas hebritas de las uniones y los cortes de hilo y las vamos a ir escondiendo. Así voy a dar toda una vueltita. Cuando llegue aquí cierro, hago el nudito y corto y luego le voy a dar 2 colorcitos más, siempre respetando la misma cantidad que son 26 puntos. Bueno, ven, aquí termino con la hilera y acá me encuentro con las 2 cadenitas del inicio. Pasamos aquí la agujita, traigo mi hebra
la paso y la paso para hacer mi punto corrido. Recuerden que esto siempre lo explico para quienes se inician. Tiro y ajusto. De la misma manera que hicimos esta hilera, vamos a hacer el resto de los colores. Yo voy a usar 2 colores más. Vamos a hacer una hilera que sigue en un color, otra en otro color y después les cuento cómo seguimos. Miren, ¿ven? Acá están todas las uniones de este lado. Ahora voy a levantar con un color clarito para hacer todo lo que sería la parte, esta parte, miren, ¿ven? Todo lo que es la carita. Por eso yo les decía, para la parte de la carita, un color claro, para que después se puedan notar los ojitos y el piquito. Bueno, vamos a seguir tejiendo aquí desde el nudito y vamos a repetir estas hileras. La misma cantidad de puntos, seguimos de la misma forma, levanto con las 2 cadenitas y voy haciendo vareta, media vareta sobre media vareta. De la misma manera, solo que para la carita vamos a elegir hacer unas 3 o 4 hileras. Depende el largo que le quieran dar ustedes a su monederito, a este bolsito, un mini bolsito monedero. Es un trabajo precioso, lo hago hace muchísimo tiempo y la verdad que gusta muchísimo. Es muy simpático, muy bonito. Y lo podemos poner en la cartera con nuestras cositas. Se le puede poner pintura o podemos guardar un monederito, un pañuelito, no sé. En la cartera de nosotras llevamos de todo, así que todo sirve para guardar en nuestra caja de Pandora, como digo siempre. No es una cartera, es una caja de Pandora, la cartera de la mujer, que metemos de todo. Bueno, para que quede más bonito todo, la decoramos también con estos bolsitos tan bonitos y tan simpáticos. Bueno, así vamos a ir cerrando y aquí mismo levantamos y volvemos a repetir esta hilera. Hacemos esta vuelta y quizás 2 o 3 más y luego les cuento cómo sigue, cómo vamos terminando lo que sería la parte de la carita, ¿sí? Bueno, acá terminé, cerré con un punto corrido. Les voy a mostrar algo, miren, ven, acá le hice 4 hileritas para lo que sería la parte de la carita. Ahora vamos a hacer así, lo vamos a mantener así de costadito, la unión, ven, un poquito se gira cuando vamos tejiendo, aunque levantemos, cortemos y levantemos, siempre se gira un poco el tejido. Acá lo que vamos a hacer es tratar de ponerlo de lateral la unión. Y ahora vamos a tomar la mitad de los puntos o quizás un par menos, ven ahí, para empezar a hacer lo que sería, les voy a mostrar, la tapita. ¿Ven? Aquí se empieza a achicar. Vamos a tomar solo la mitad. Por ahí no se ve porque tiene los flequitos, pero tomamos puntos en ida y vuelta y vamos cerrando puntitos, para que la tapita termine en forma triangular atrás. Y la carita le va a quedar recta. Entonces vamos a hacer así, voy a levantar mis 2 cadenitas y voy a empezar a hacer medias varetas, pero solamente en la parte delantera. Ahí tenemos 2, 3 y vamos a ir contando 4, 5, 6, hasta llegar al otro costadito. Vamos a ir ahí haciendo medias varetas porque esto es lo que nos va a servir como tapita. Ahí me gusta, ¿ven? Esta parte no la vamos a dejar para después terminar, pero esto queda sin tejer. Vamos a volver por este mismo tejido, o sea, voy a girar, no conté, pero es más o menos la mitad, más o menos, tampoco es tan exacto esto, es ver que quede prolijo. Que nos guste es más que suficiente. Volvemos, voy a levantar con una cadenita y voy a saltarme esta de aquí, me voy a la de al lado y hago una media vareta. Así hasta llegar a la otra punta, al otro extremo del tejido. Ahí. Y aquí de este lado voy a saltar esta y en la que sigue hago la media vareta.
Es otra manera de ir achicando puntos. Ahora voy a girar, hago una cadenita, salto a la primera y me voy a la de al lado a tejer. Y sigo tejiendo toda esta hilera que se va a ir acortando, la vamos a ir achicando. Cuando llego a este lo voy a saltar y tomo el del borde. Ahí. Y ahora vuelvo a girar. Levanto una cadenita, salto y tomo el de al lado. Así vamos achicando, que es otra manera de menguar, de hacer disminuciones. Hago ahí la última, esta la salto y agarro la de orillo, que está como apretadita, siempre la de orillo es la que se cuesta más verla. Y ahí cierro. ¿Ven? Ahí vamos formando lo que sería la tapita. Ahora levanto, hago una media vareta aquí y acá voy a hacer dos cadenitas al aire y hago una media vareta aquí. Ahí. ¿Bien? Ahora yo ya no vuelvo porque acá lo que hice fue el ojalito. Voy a empezar a hacer puntos bajos. Me meto aquí y hago uno. ¿Ven? Y vamos a ir tomando un puntito de aquí, de cada hilera. En la orilla vamos a ir haciendo puntos bajos. Toda la vuelta. Vamos a dar toda la vuelta con puntitos bajos. ¿Ven? Vamos a abrir, nos vamos a encontrar con la parte trasera. Voy a hacer uno aquí en la base. Y aquí nos tocaría hacer uno en cada puntito que tenemos de lo que sería ese tejido que no hicimos, ¿no? La parte de atrás de lo que es el monedero, el bolsito. Entonces ahí vamos a ir haciendo puntitos bajos. Cuando nos encontramos con el otro extremo que comienza nuevamente la tapita, ahí vamos a hacer uno aquí justo en la orilla y volvemos a subir con puntitos bajos. Entonces vamos emparejando todo lo que sería el borde que nosotras fuimos disminuyendo. Ahí. No se preocupen de ir a la perfección, no se olviden que es un trabajo artesanal, queda muy bonito así, no se van a equivocar, les va a quedar precioso. Cuando llegamos al último, aquí con un punto raso, y aquí nos encontramos con el primer punto bajo. Bueno, aquí con un punto raso, una cadenita para hacer nudo, corto un poquito largo la hebra para después poder esconderla, tiro y hago mi nudito. ¿Ven cómo queda? Y esta sería la parte de atrás. Nos queda esconder esta hebrita por aquí, la vamos a ir llevando con esta aguja o con una aguja de coser lana y la vamos a ir escondiendo. Y todos los hilitos que quedaron aquí los vamos a ir recortando porque ya los fuimos guardando. Bueno, así, esto va a ser la tapita de nuestro bolsito, ¿ven? Ahí, miren. Ahora lo que queda hacer es los ojitos para empezar a decorar la carita de nuestro huevito. Ahora vamos a hacer este ojito. Este ojito se hace con 12 puntos bajos. Vamos a hacer un anillito mágico, un nudo mágico, ahí. O un nudo deslizado. Traemos la hebrita y vamos a hacer una cadenita. A partir de aquí vamos a llenar con puntos bajos este anillito. Lo vamos a llenar con 12 puntos bajos. Aquí tengo 3, 4, 5 y así. Vamos a llenarlo. Bueno, aquí tengo mis 12 puntos bajos. Voy a tirar de esta colita y ajustar a ciego, ¿ven? Ahí no se ve nada. No se ve ningún agujerito, nada, para que se vea lindo el ojito. Vamos a cerrar con un punto corrido, tomando desde el primer punto bajo, pasamos y voy a levantar 2 cadenitas, porque en esta vuelta voy a hacer media vareta, o sea medio punto. Y la diferencia que va a haber, que en vez de hacer los 12 vamos a hacer 14. En algún punto podemos aumentar acá uno y aquí otro, lo vamos a repartir el aumento. Yo aquí voy a hacer 2, ya tengo 3 y así vamos a ir haciendo toda la vueltita
y vamos a ir haciendo media vareta o medio punto y en otro costadito le hago el otro aumento. En total tengo que tener 14. Le hago solamente 2 aumentos porque no quiero ni que me forme vuelito, pero tampoco que se me achique, si no, no va a quedar parejito el ojo. Entonces, aquí le voy a hacer el otro aumento y termino de hacer las medias varetas. Llego al otro extremo y hacemos un nudito corredizo, un punto bajo, un punto corredizo y cerramos con un nudito de cadena aquí. ¿Ven? Entonces no se me hace todo cerradito porque si yo no le hago un poquitín de aumento se me va a empezar a cerrar. La idea es que quede como una especie de platito, el ojito. Ahí tenemos los 14 puntos. Lo que voy a hacer es traerme esta hebrita y esconderla porque ahora vamos a coserlo. Si alguien quiere pegarlo, lo puede pegar. Agarra una gotita de silicona o silicona caliente con la pistola eléctrica de silicona, también lo puede pegar. Pero bueno, a mí estos trabajitos me gusta coserlos. Ahí están los 2 ojitos. Antes de coserlos o pegarlos, aquí tengo una agujita enhebrada. Le voy a coser los botoncitos. Voy a hacer un nudito. Me voy a ir aquí a este costado de atrás del ojito y antes de cosérselo a la cara le voy a coser el botoncito. Si ustedes quieren le pueden poner ojitos móviles, se lo pueden bordar o le ponen algún ojito que sea una pastillita. A mí me gusta mucho cómo le queda el ojito con el botón. Bueno, aquí van a ir los 2 ojitos. Más o menos calculamos y que nos guste la expresión del bichito. ¿Ven? Acá va a ir el otro. Y yo ahora mismo voy a empezar a coser este ojito. ¿Ven? Lo sostengo ahí, que sé que ahí me gustó. Entonces voy a tomar una pequeña hebra de abajo y me vengo con este mismo hilo que cosí el botón y lo voy a ir girando. De a poquito le voy dando puntaditas. No se va a notar nada, el color va a quedar bien porque es lanita, los puntos se van a ir escondiendo. Bueno, así van a ir cosiendo la que lo quiera coser, todo alrededor, bien al bordecito, toma un poquito la hebra y un poquito arriba. Y así le vamos a ir dando toda la vuelta. Cuando yo termine de hacer esto, les cuento y les muestro cómo sigue. Miren qué belleza, ¿ven? Al coserlo ya le damos el puntito de esa luz que necesitan los ojitos para que tengan chispita. Bueno, con esta agujita y este color le voy a hacer el piquito. Ahí, ¿ven? El piquito es más bien gordito. El piquito de los buitos es muy similar al de los loritos, así como gordito. Hice un nudito que lo vamos a esconder ahí abajo. Y me voy a ir con una puntada aquí al medio, pero que sea larga, ¿ven? Más o menos aquí en el segundo color. Y vuelvo nuevamente hasta aquí. Entonces vamos a ir rellenando. Vamos a ir emparejando las lanitas y vamos a dar 2 o 3 vueltitas aquí y después nos vamos a ir hacia los costados. ¿Ven? Ahí. Yo lo hago así, a mí me gustó como quedó, pero bueno, si ustedes lo quieren dar, le quieren dar otra formita o lo quieren bordar de otra manera, ya saben que esto es tan libre y a mí me encanta que cada una ponga algo que les guste, ¿no? Que cada una ponga su impronta en cada trabajo. Bueno, ¿ven? Así va quedando como gordito. Le pasamos varias veces para un costado, para el otro. Acá me voy a ir un poquitito más abajo para que el piquito le quede como en punta. Ahí, ¿ven? Y ya está. Ya con esto termino. Ahí está. Paso unas varias veces y me voy para adentro con la aguja para esconder la hebrita. ¿Ven? Aquí voy a hacer un nudito y me lo llevo más o menos por aquí adentro, que queda dentro del ojito, y voy a cortar. Corto ahí bien al ras y ya tenemos, miren qué carita más bonita y graciosa.
Ahora nos faltaría colocarle aquí un botoncito, que yo le voy a poner este. Se lo voy a coser con el mismo naranjita. Y lo que les voy a enseñar es a colocarle las alitas. Estas alitas. Miren qué belleza. Para las alitas vamos a hacer así. Vamos a darlo vuelta para atrás. Voy a elegir esta hilera, por ejemplo, no sé qué, el color que ustedes vayan a agregarle. Bueno, esta última hilera de color, esta última hilera, van a ir bien al costadito y van a pasar la aguja traspasando dos puntos, ¿ven? Uno de atrás y uno de adelante. Uno solo no, porque si no, ahora yo voy a hacer varetas, voy a hacer 9 varetas en un solo punto. Es como que se va a abrir demasiado. Entonces, al sujetar dos puntitos, se hace más fuerte. Yo voy a combinar dos colores porque me parece mucho más gracioso. Pero bueno, cada una de ustedes sabrá qué color va a ir utilizando. Aquí voy a hacer una cadenita, 2 y 3. Estoy levantando mi primer vareta. Voy a tomar una lazada y vuelvo a traspasar. De paso, sujeto esta lanita que nos sobra. Así voy a hacer entre 8 y 9 varetas. Ustedes van a ir viendo que no se haga muy grande. Aquí yo ya tengo 3. Les cuento porque en algunos hice 8 y en otros hice 9. Depende también el material con que vayan a tejer. Entonces todas juntitas las vamos a ir pinchando y se va a formar una especie de abanico. O un abanico, ¿ven? Tiene formita de abanico. Y vamos a contar. Tengo 3, 6, 7. Le voy a hacer una más. Ahí. Fíjense en que lo estoy tejiendo del lado de atrás. Tengo la espaldita del buito hacia mí. Ahora lo voy a girar. Una vez que tengo todas las que yo quería, 8 varetitas, voy a levantar una cadenita y voy a hacer 3 medias varetas en el primer punto. 1, 2 y 3 en el mismo punto. Me voy al de al lado y hago un punto corrido. ¿Ven? Tomo la lazada, paso y paso. Tomo lazada y me voy al puntito de al lado y ahí voy a hacer nuevamente 3 medias varetas. Así le vamos a ir dando la formita de la alita. Aquí tengo mis 3. Bueno, me voy al lado y hago otro punto corrido. O sea que esta formita, estas mini abaniquitos que serían como las plumitas del buito, las voy a hacer por 4 veces. Ahí tengo la tercera, hago aquí mi punto raso y en la orilla vuelvo a hacer 3 medias varetas. Entonces le quedan las plumitas así como abiertas y queda precioso. Aquí ya tengo las 3, me voy a la última vareta y hago un punto deslizado, un punto corrido o punto raso. Una cadenita para hacer el nudito que hacemos siempre, corto, tiro, ajusto. ¿Ven? Les va a quedar este abaniquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esconder esta lanita, la vamos a ir trayendo para este lado y a esta también, porque después la vamos a girar y le vamos a dar unas puntaditas acá, ¿sí? Ahora yo me voy a quedar escondiendo las lanitas y ya les muestro cómo quedan las dos alitas para poder coserlas. Ya cosí una alita y esto es muy fácil. Hacemos un nudito, tomamos uno de estos colores, ajustamos ahí, pero solamente le vamos a dar unas puntaditas aquí. No va a ir cosita apretada, ¿no? Para que tenga un poco de movimiento. Como es el mismo color que usé para tejer, no se va a notar, entonces vamos a entrar y salir un par de veces ahí, como para sujetar la alita y nada más, cosa de que quede flojita lo que serían lo que parecen plumitas. ¿Ven? Ahí hacemos un nudito y ya está. No le vamos a dar mucha costura porque la idea es que tenga algo de movimiento. ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Acá yo ya cosí el botoncito. Lo único que nos quedaría hacerle son sus flequitos. Miren qué cosa bonita. Aquí le vamos a sujetar sus pilinchitos que tiene el buito, que queda tan gracioso. Miren qué bonito trabajo. Bueno, para hacer estos pilinchis vamos a elegir
los colores que utilizamos. Por ejemplo, este lleva amarillo, lila, bueno. Aquí vamos a hacer eso. Vamos a utilizar todos los colores que usamos para hacer este trabajo. Aquí yo ya corté, ¿ven? Uno de cada o dos de cada, más o menos, entre unos 10, 15 centímetros. Aquí tengo para las dos colitas. Esto es muy largo, pero no importa, lo vamos a cortar un poquito largo para después ir haciéndole la peluquería. Bueno, vamos a elegir, ahí va a ir con el botoncito, vamos a elegir una de las esquinas y tomamos ahí uno o dos varetitas, ¿ven? Ahí que le va a quedar uno. Vamos a doblar al medio todo este manojito de las lanitas que utilizamos y lo vamos a pasar como cuando colocamos los flecos, de la misma manera. Va a entrar un poquito ajustado, lo voy a pasar de vuelta porque son un montón. Si resultan muchas, le van sacando. Si resultan pocas, depende de todo lo que vayan a elegir, le van agregando. Pero cuando ponen flecos, bueno, de la misma manera, lo pasan así al medio y a esto lo van a pasar por el medio. Todo lo que sería el flequillito. Lo pasan por el medio de este ojalito y van tirando. Van a ir ajustando y lo van a ir acomodando. No importa que quede largo, porque después se le hace un corte y le hacemos peluquería al pobre buito. Le vamos a cortar el largo que nosotros querramos. Bueno, nos vamos a ir al otro extremo y hacemos lo mismo. Cuando termino les muestro cómo le cortamos. ¿Ven cómo quedarían? Parecen dos colitas de las nenas. Ahí, bueno, lo que vamos a hacer es elegir el largo. Si no se animan, le van cortando de a poco. ¿Ven? Por ejemplo, le corto ahí y para que queden parejitos, lo juntamos un poco o lo cortamos todos juntos. Yo lo voy cortando, corto uno porque quiero ver siempre cómo va quedando. Y si me gusta, este está como un poquito largo, le voy a cortar un poquito más, pero no tan cortito, le voy a cortar, a ver, yo le voy a calcular unos 2 dedos más o menos de mis dedos gordos. Ahí y acá también más o menos unos 2 deditos. Ahí está, creo que ahí va a ir, perfecto. ¿Ven? Y luego lo que hacen es rellenarlo con sus cositas, con lo que vayan a poner. Miren qué cosa bonita. Si a alguna le gusta, para una nena le hacen una correíta y tienen una cartera preciosa. Una idea más, chicas. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo precioso. Disculpen mi voz, pero estoy con la garganta un poco averiada. Ahí está. Miren qué cosa hermosa. Bueno, les dejo un beso y nos vemos en el próximo video. Gracias, chicas. Muchas gracias.